fue pues muy justo, porque tras desbaratar todo el complot, tras poner en solfa a los hijos y provocarles muchas derrotas, les perdonó. Yo creo que no quedaba otra. Supo que era eso, o descabezar a sus hijos, o acabar con su prole, y esto fue un dato terrible, porque lo que se hizo fue romper con Leonor, con su mujer. Ya estaba harto de todas las inclemencias dialécticas que le propinaba Leonor de Aquitania. Estaba harto de, bueno, todas las veces que se metía en tierra peligrosa. Leonor de Aquitania le gustaba mucho pues dirigir los asuntos, estar en primera línea de opinión también, y ser incluso más reina que el rey. Claro, Enrique II esto no lo podía consentir, y envió a Leonor a sus territorios ancestrales. Y ahí fue donde se creó lo que contábamos antes, ese corte del amor cortés, con esos 31 preceptos, 31 leyes que maravillaron a Europa, con esos torneos de poesía, con esas justas ante el tribunal del amor cortés. En ese tiempo, 16 años, la verdad es que Leonor de Aquitania no perdió la oportunidad de seguir fomentando la cultura, y de hecho, pues gracias a ese exilio forzoso, se recuperó la tradición artúrica. Leonor llamó a Chrétien de Troyes, a André Chapelain, llamó a los grandes trovadores del momento. No olvidemos que ella era hija del primer trovador. La verdad es que los trovadores eran los que se movían en ambientes palaciegos, mientras que los juglares eran populares, eran contadores de historias populares. Bueno, pues Guillermo de Aquitania, el abuelo de Leonor, está considerado uno de los primeros trovadores. Bueno, pues eso Leonor lo llevó muy a gala y se lo inculcó a su hijo Ricardo. En este tiempo de exilio, Ricardo estuvo muy pendiente de su madre, adoraba a su progenitora, y a tal punto llegó la cosa que incluso están enterrados juntos, eran como uña y carne. Los hijos mayores de Enrique II y Leonor habían fallecido. Ricardo solo esperaba que su padre hiciese lo propio, y esto por supuesto ocurrió. El óbito real dio paso a la sucesión, y así llegamos al 3 de septiembre de 1189. Ricardo va a tomar posesión del trono. Va a ser uno de los acontecimientos más celebrados, más recordados de toda la historia medieval. Leonor se iba a ocupar a conciencia de que aquella boda quedase reflejada en las mejores crónicas, que los grandes escribanos de la época dejasen sus escritos, y además con mucho lustre, con mucho fulgor, para que Ricardo fuese recordado in eternum. 3 de septiembre, 1189, Abadía de Westminster. Ha llegado el momento de coronar al nuevo rey, Ricardo III de Inglaterra. Está a punto de cumplir 32 años de edad, los mismos que tenía Alejandro Magno cuando falleció. Ahora le tocaba el turno a Ricardo III, con ínfulas del Magno también, Bueno, pues Leonor trajo lo mejor de Francia. Fue la verdad, que un momento fastuoso. Fue una coronación como jamás se había visto. Los mejores cocineros, una cocina sofisticadísima. Los británicos, los ingleses, estaban muy acostumbrados pues casi al jabalí dando vueltas encima de la hoguera. Bueno, pues Leonor trajo la nouvelle cuisine, trajo platos muy elaborados, cocineros elegantes, divinos. Y esos empezaron a poner platos a los comensales y no daban crédito a lo que veían ante sus ojos. Filetes bien hechos, pescado bien condimentado, incluso platos combinados con verduras. Eso jamás se había visto en Londres. Bueno, pues Ricardo, en esa ceremonia, en esa unción regia, se sometió a los dictados de los obispos. Estos desnudaron de cintura para arriba a Ricardo y le ungieron con el aceite sagrado, y después ciñeron su corona a la sien y le proclamaron rey. La gente estaba admiradísima, imaginaos la escena, y el chico bien fornido, bien musculado, mirando a su pueblo, y pues la verdad es que la imagen era sublime. Ricardo III, un rey en condiciones, el rey de Inglaterra, septiembre de 1189, 10 años por delante para dar gloria al mundo.
Pero como comentábamos, Ricardo era de natural inquieto y buscaba aventuras, buscaba gloria, había leído muchísimo. Su madre le había estimulado a tal punto que necesitaba ser el héroe que su madre ambicionaba. Y por eso, cuando se proclamó la Tercera Santa Cruzada, Ricardo vio la ocasión de su vida. Y en esa cruzada no iban a ser pocos los intervinientes. Ahí estaba Barbarroja, el emperador germano. Ahí estaba Felipe Augusto, el rey francés, amigo íntimo, intimísimo de Ricardo. Y por supuesto ahí estaban las tropas británicas dirigidas por su propio rey Ricardo. El objetivo, recuperar Jerusalén. El objetivo, vengar la afrenta sufrida por las tropas cristianas 2 años antes en los Cuernos de Hattin. Allí, las hordas de Saladino habían diezmado a un ejército cristiano. Había que vengar la afrenta, había que recuperar de una vez por todas Jerusalén. Los cristianos no iban a dejar pasar semejante oportunidad. Y se fueron organizando las tropas. Por ejemplo, los británicos aportaron 120 buques, 100 de transporte, 20 de guerra. Los franceses, que no tenían armada, tuvieron que alquilársela a los genoveses. Aquella iba a ser una oportunidad definitiva. Las huestes se empezaron a organizar en el sur de Italia. El propio Ricardo partió de Marsella sin esperar más a su flota, impaciente por entrar en combate. Pero todo se demoraba en demasía. Y por supuesto, aquí tenemos un enfrentamiento, un versus entre Felipe Augusto de Francia y Ricardo III de Inglaterra. Hasta entonces, algunos apuntaban que incluso habían sido amantes, pero Felipe Augusto no pasaba por alto que Ricardo no se había querido desposar con su hermanastra Alice, una de las hijas naturales de Luis VII. Bueno, estas cuestiones y la falta de organización, o ver quién encabezaba la arremetida contra los musulmanes, supongo que muchos asuntos de celos, todos pendientes de esa gloria pretendida. El caso es que Ricardo III y Felipe Augusto rompieron relaciones. Para mayor tragedia de aquella cruzada, el propio Barbarroja murió ahogado en un río. Ocurrió en 1190. Intentaba vadear ese río, el agua le llegaba por la cintura, perdió el pie, cayó y, víctima del peso de la armadura y del sudor que entró en contacto con el agua fría, pues el emperador, el genial emperador germano Barbarroja, Federico Barbarroja, perdió la vida víctima de un infarto de corazón. Por tanto, la cruzada, la Tercera Cruzada, había sido descabezada ya en sus orígenes. Saladino, como es obvio, se frotaba las manos. De la primera atacada, 2 de las huestes habían quedado desarboladas. Pero ahí estaba Ricardo III de Inglaterra. ¿Qué haría? Mientras tanto, su inquieta madre, Leonor, no perdía el tiempo y había buscado un buen apaño para el matrimonio de Ricardo. Ricardo se tenía que casar, fuera de la condición que fuera, Ricardo se tenía que casar. Y buscó a una bellísima navarra llamada Berenguela, hija del rey Sancho IV, una muchacha, dicen, excepcional, de cualidades evidentes, y Leonor pensó en ella para desposarla con su hijo Ricardo. No era mal partido. La boda se celebró el 12 de mayo de 1191. Fijaos que estamos hablando de la Tercera Cruzada, en mitad de los preparativos. Los ingleses incluso tuvieron que tomar al asalto la isla de Chipre. Allí sus gobernantes, la verdad es que no se portaron bien con los cruzados, y Ricardo optó por tomar la isla en combate. Esta isla es muy curioso porque después se la vendería a los templarios, a la orden de los templarios. Bueno, pues mientras tanto, el 12 de mayo en Limasol, en la capital chipriota, Ricardo III de Inglaterra se desposaba con Berenguela de Navarra. Un matrimonio que, como os podéis figurar, no se llegó a consumar. De hecho, Berenguela nunca pisó suelo inglés. Vivió en Occitania, vivió en las tierras de su suegra. Allí estuvo. Y Ricardo partió a la guerra. Ahora sí, Oriente Próximo se presentaba ante él. La Tierra Santa. La tierra en la que predicó Jesús de Nazaret. Los soldados británicos, la hueste multinacional, se preparó para el combate.
Había llegado el momento del todo o la nada.